Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El gobierno inicia una nueva ronda de licitación para adquirir 750 megavatios. En tanto, el barco de generación turco, ubicado en Las Esclusas, arrancará sus operaciones la próxima semana. Son 750 megavatios que hoy el país necesita adquirir para enfrentar una sequía histórica. Para aquello, el gobierno ya ha iniciado una nueva ronda de licitación, de la cual una parte será a compra y otra de alquiler. Esta última corresponde a la adquisición de un nuevo barco de generación con capacidad de 250 megavatios. Así lo detalló el ministro de Energía, Antonio González, en nuestro espacio de entrevista, donde incluso adelantó que se trabaja para que el inicio de la subasta sea este próximo 2 de septiembre. Por eso mismo tenemos abierto durante esta semana esa plataforma donde todos los interesados que pueden poner sus propuestas en una manera de expresión de interés. A la que Car Power ha respondido con dos propuestas, una de 100 y otra de 240 megavatios. Así lo confirmó a este noticiero el consultor de la firma turca, Nelson Jaramillo. Hay una solución que está lista para salir de Turquía, que de nuevo pasó igual que la otra por 2 años de reconversión, y la otra estaría en la región, en el Caribe. Y que de ganar el concurso estaría en Ecuador en octubre de este mismo año. Además de esto, también se busca el accionar de los sectores privados, con quienes se reunieron hace pocos días para establecer horarios de encendido de generadores, sobre todo en horas pico, además de limitar el nivel de potencia. A partir de las 6 de la tarde hasta las 10, 10 y media de la noche consumimos más energía. De estos diálogos técnicos, el sector industrial ha señalado su preocupación en cómo se realizará el neteo en cuanto al consumo del diésel industrial, el mismo que algunas empresas lo adquieren de distribuidores. Sin embargo, en el caso de que una empresa tenga un contrato con una autogeneradora, el contrato, aquí no interviene el Estado, porque es un contrato privado entre las partes, y ahí es cómo se va a hacer el neteo. Con este mecanismo el país podría ahorrarse unos 50 megavatios. Pese a todas las posibilidades, el tiempo corre y lo único cierto hasta el momento son los 100 megavatios del barco de generación en Las Esclusas, que empezará a transmitir este lunes 26 de agosto. Y se torna crítica la sequía en Cuenca. En varios sectores de las parroquias Baños, Turi y El Valle ya se realizan cortes de agua desde inicios de esta semana. La falta de lluvias podría provocar incluso que los racionamientos de líquido vital se ejecuten en las zonas urbanas. Pero no hay agua. Sin agua se quedaron los pobladores de las comunidades rurales, El Calvario, Quillapungo, Hierbabuena y San Pedro de Baguanchi. Y es que no llueve en Cuenca y la planta potabilizadora de líquido vital del proyecto Nero se está secando. Complicado porque para nuestros... Ahora es casi ya ni se baña porque más es para la comida, para los baños y eso es lo único. Cuando logramos coger, tenemos que coger en lo que haya. El sistema del proyecto Nero abastece a más de 8,000 familias de las parroquias Turi, El Valle y Baños. La sequía ha provocado que la captación de agua disminuya a niveles alarmantes, de 70 metros cúbicos por segundo a 42. Y sigue bajándose. De hecho, por eso tomamos las decisiones de tener este tipo de restricciones a cada una de las comunidades. El sector turístico, sobre todo de Turi, se ve muy afectado. Los miradores que reciben a miles de visitantes a diario ahora han tenido que cerrar a ciertas horas por la falta de agua. Imagínense decir al turista, oiga, no tenemos agua, y no poder dar el servicio que realmente necesita el turista. Todo es como manejar el área dentro del turismo, entonces sí nos afecta la parte de lo que es la parte higiénica de los baños, también contamos con rooftops, matcha, y entonces en esa área sí nos afecta porque es un restaurante donde tiene que mantener la higiene. En tanto, en la zona urbana de momento no hay cortes, pero debido a los 39 días de sequía hidrológica, si no llueve en los días subsiguientes, el panorama podría ser distinto. Y es por esto, el caudal del río Tomebamba entró en niveles críticos, 0.88 metros cúbicos por segundo. De aquí se capta el agua para la planta del Cebollar, la que abastece a cerca del 40% de la ciudad. Estamos en este momento haciendo ya trabajos en el río Tomebamba para captar casi todo el caudal para el proceso de potabilización. Lo alarmante es que ni llueve ni lloverá, dicen los pronósticos, para los próximos días.
El gobierno empezará cerrando un pozo del bloque ITT el 30 de agosto y en este año está previsto al menos el cierre de 10 de un total de 246. Según el informe entregado a la Corte Constitucional, todo el proceso, incluyendo la recuperación de la naturaleza y del territorio, podría tomar 11 años. En 9 días el gobierno empezará con el cierre del bloque 43 conocido como ITT. Este martes solicitó a la Corte Constitucional que realice seguimiento del dictamen respecto de la consulta popular que decidió dejar el petróleo bajo tierra. Pidió además se convoque a una audiencia pública para exponer el informe sobre impactos de acciones ejecutadas e invitó a los 9 magistrados a realizar una visita in situ para conocer las especificaciones del área. Nosotros vamos a respetar lo que salió en la consulta popular. Lo que no es factible es que no es un tema de que yo apago una luz y se acabó todo. Por ello, el Ejecutivo desarrolló un informe de más de 300 páginas que contiene al menos 3 escenarios de cierre. Uno de ellos indica que podría tardar 5 años y 5 meses hacerlo. Que podría tomar entre 3 y 5 años. Sin embargo, la recuperación ambiental y de territorio podría tomar hasta 11 años. Según el cronograma que consta en el informe, el apagado, cierre y taponamiento de pozos empezará el 30 de agosto y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029. En total, son 246 pozos contemplados, pero el gobierno empezará de a poco. Que veamos tal vez un pozo cerrado, pero ya lo que ya queda es ya establecido este plan de cierre. El abandono de pozos se lo realizaría con 2 torres de reacondicionamiento con un costo por pozo de $1 millón, con un tiempo estimado de 15 días de operación. En 2024, según lo planificado, deberían cerrarse 10 pozos y a partir de 2025, un apagado y taponamiento de 48 pozos por año. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta las operaciones para desmontar y trasladar los equipos y estructuras que se encuentran en el bloque, que en total suman 26.700 toneladas métricas. Las afectaciones económicas están a la vista, de allí que desde Finanzas aseguran ya se prevén otras acciones. El Banco Mundial ha identificado 3 áreas con oportunidades de crecimiento para el Ecuador: la agroindustria, el turismo y la minería, básicamente en base a inversión privada. Pero por ahora deben buscar los recursos para el cierre del bloque, recursos que todavía no están disponibles. El Consejo de Participación Ciudadana aprobará la próxima semana el reglamento para la designación del nuevo fiscal general. Su sola revisión causó malestar al interior del Pleno, que este miércoles sumó a un nuevo integrante. Aprovechando el reciente cambio de sus miembros tras la renuncia de Michelle Calvache como consejera de Participación Ciudadana, sorpresivamente este miércoles el Pleno del Consejo desempolvó un tema controversial, una de las designaciones de autoridades más importantes, el concurso para nombrar el reemplazo de la fiscal general. El borrador de reglamento que ya había sido anunciado varias semanas atrás se puso sobre la mesa, lo que generó un primer roce con la nueva consejera Yasmín Enríquez, quien dijo necesitar tiempo para revisar la documentación antes de pronunciarse. Y a su vez, en caso de que sea necesario dar mis aportes, por lo cual mi voto es en contra. Lamento escuchar que dice que es su primera vez y que no podría o que no tiene los aportes. A partir de allí, las fricciones solo fueron escalando, pues para algunos consejeros llamó la atención la celeridad con la que Augusto Verduga buscaba que se revisaran las mesas de trabajo y se aprobara el reglamento del concurso. Yo sí cuestiono abiertamente y de manera pública su neutralidad. La probidad notoria no puede reducirse solamente que haya sido sentenciado. Su reglamento permitirían que haya un narcopostulante a la fiscalía. No voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado. 2 meses vengo esperando que cada despacho envíe los insumos. Pese al cruce de palabras, con 5 votos a favor y 2 en contra, el Pleno destrabó el proceso y estableció las primeras fechas para trabajar en el documento que guiará este concurso. El martes 27 se desarrollarán las mesas técnicas, el jueves 29 se deberá presentar el informe de factibilidad, mientras que el viernes 30 el Pleno deberá aprobar el reglamento. La fiscal general Diana Salazar cumple su periodo en funciones en abril de 2025.
Las bancadas de ADN, PSC y Construye anuncian que no respaldarán el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que se retomará luego de la vagancia legislativa. Por ahora, solo el correísmo impulsa una eventual censura y destitución de la fiscal. En la Asamblea, el juicio a la fiscal se retomará con 3 goles en contra. Y es que por lo menos hasta ahora, el Partido Social Cristiano, ADN y Construye han anunciado su respaldo a Diana Salazar y han hecho público su rechazo a este proceso que será tratado luego del receso legislativo. Anuncios que no le toman por sorpresa a la asambleísta Gisela Garzón, quien es la proponente del juicio a la fiscal. Lamenta que se adelanten a criterios sin esperar a conocer sus pruebas. Este juicio tiene o está motivado en incumplimientos alrededor de Caso Encuentro, León de Troya, INA Papers, Ocino Hidro, octubre del 2019, dotación de armamento a Bolivia, ineficiencia administrativa. De eso estamos hablando en mi juicio político que ha pasado la etapa del CAL. En este comunicado difundido en las cuentas oficiales de Construye este miércoles, toman las palabras de la fiscal. Construye ratifica su respaldo y defenderá a la fiscal general y su labor. El narcojuicio se reactivará con el correísmo presidiendo la Asamblea y la Comisión de Fiscalización. Por esto y más nos opusimos a que Noboa les entregue todo ese poder en el legislativo. No se puede enfrentar a las mafias en las calles si pactan con las mafias en la Asamblea Nacional. La postura de los asambleístas socialcristianos se mantiene. Nosotros estamos claros en que vamos a respaldar a la señora fiscal en el hecho de no apoyar ni la censura ni la... ADN, la bancada de gobierno, hizo lo propio en este comunicado y su posición de respaldo a la fiscal y a su gestión fue más directa. En este momento no hay lugar para tibios ni medias tintas. La bancada ADN respalda frontalmente la lucha contra las mafias y la corrupción. Por eso, doctora Diana Salazar cuente con el apoyo y los votos de la bancada ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. El escenario político y electoral por el que atraviesa el país les obliga a actuar de esta manera, asegura el asambleísta Garzón. Construye se pronuncia hoy. Y se pronuncia preocupado por el manejo de la mesa. Cuestiona, digamos, que la Revolución Ciudadana va a presidir la Asamblea, y etcétera, etcétera. En función de eso es que hace su pronunciamiento. ADN no, ADN se va de frente. El juicio político a la fiscal Diana Salazar se podría retomar en medio de un escenario incierto en la Asamblea. Con la renuncia de Henry Kronfle a la presidencia, el correísmo estaría en la conducción de la misma. Y hay una acción de protección para otros juicios políticos que, de acogerse, podrían retrasar el de la fiscal. Observadores locales e internacionales del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia creen que las denuncias que rodean al proceso son de máxima gravedad y sugieren regresar el concurso a fases iniciales. El concurso está plagado de irregularidades y requiere volver a cero. Las observaciones se cuentan por decenas y el descontento es generalizado. El concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia no convence a nadie y en esta línea se suma la Misión Internacional de Observación, que ha emitido un informe urgente detallando los motivos de su preocupación. Se cuestiona desde la fase de méritos, por ejemplo, la valoración de los méritos o la reglamentación poco clara, dice el informe, además de exclusiones injustificadas. Han ocurrido demasiados eventos muy importantes que impactan al proceso, que siembran un grado de duda sobre su transparencia, sobre los criterios técnicos y por lo tanto sobre su legitimidad y credibilidad. El informe detalla, por ejemplo, las observaciones a las pruebas de confianza. Dicen que existe acciones de protección pendientes, que el resultado no ha sido motivado, que hay reportes técnicamente no sustentados, además hacen referencia a las denuncias sobre la empresa Métricas Web y el riesgo de procesos penales. Misma preocupación que ha sido expresada por los abogados de Pichincha y a la que se suman juristas como Pablo Encalada, que no ocultan su incomodidad con un concurso carente de legitimidad. Un concurso insípido, por decirlo menos. Cuando desde el principio no hubo una decisión de hacer algo diferente, transformador, entonces yo soy muy escéptico de los resultados de este concurso. No obstante, el informe de los observadores internacionales se cuestiona también sobre la fase de oposición y algunas inconsistencias. Creen que se ha mostrado falta de transparencia en la designación de los tribunales de recalificación, que se presentaron preguntas sin metodología, además de dispares en su profundidad. También que se excluyeron temas de derecho internacional. En este escenario, desde el Observatorio de Derechos y Justicia en nuestro país, saben que el camino no es de ninguna forma avanzar en el concurso.
no en estas condiciones. No porque no veamos la gravedad en las falencias, creemos que lo que es necesario es subsanar los nudos críticos y los exámenes de confianza que no han tenido garantías. Y si esto no se logra subsanar, entonces sí no habría más remedio que declarar la nulidad del concurso. En fin, si de cuestionamientos hablamos, la lista es inmensa y hasta aquí no parece motivo suficiente para que el Consejo de la Judicatura tome acciones. La misión internacional recomienda retrotraer el concurso a la etapa que se requiera, lo que basado en el informe supone al menos un reinicio del concurso, y esta posición coincide con la de los juristas. Si quieren declararlo nulo y rehacer, pero rehacerlo realmente bien, es decir, cambiando todo lo que se ha venido haciendo desde el inicio, entonces estoy de acuerdo. Si lo que quieren es rehacer para volver a hacer lo mismo, entonces sigan nomás y terminen con el concurso. Considerar el retrotraer el proceso a la etapa que corresponda para que se pueda iniciar desde donde se hayan subsanado todas las observaciones. Señalamientos que van más allá de errores o inconsistencias subsanables en un concurso de esta trascendencia. Señalamientos catalogados por los observadores como de máxima gravedad, tanto que no se descarta la intervención de la justicia penal frente a las denuncias. Seguimos, amigos. La posibilidad de que se concrete una gran alianza entre organizaciones políticas de izquierda se va enfriando con el pasar de los días. Sin embargo, algunos movimientos como Reto y Unidad Popular no la descartan. Reto, que ha presentado como precandidato presidencial a su ex dirigente Eduardo Sánchez, no se cierra la posibilidad de correr en alianza con otra organización política, mientras que Unidad Popular, que ha presentado al expresidente de la Unión Nacional de Educadores Jorge Escala como su carta para las elecciones generales, hace una invitación al Partido Socialista Ecuatoriano para unir fuerzas. Este último marcó distancia de forma determinante con el movimiento Revolución Ciudadana, luego de un cruce de señalamientos entre su precandidato Pedro Granja y el expresidente Rafael Correa, líder de esa organización política. Todo el odio que este pobre hombre alberga en su corazón, evidentemente le hace mucho daño al país. Yo no le tengo odio a este sujeto. A mí me da muchísima pena, porque todos los acuerdos que su gente firma no valen de nada, dado que él los rompe al instante. Escala dice que para Granja y la organización que lo auspicia, las puertas están abiertas. Es gastar pólvora en gallinazo, estar respondiéndole a un delincuente que es prófugo de la justicia, que tiene sentencia ejecutoriada. Insistimos al Partido Socialista y al candidato Pedro Granja para que hasta finales del mes de agosto podamos sentarnos a dialogar. Desde la militancia de Pachacutic se hace una reflexión. Quizás la reunión en busca de acuerdos con otras organizaciones políticas de izquierda se hizo tarde. Cecilia Velázquez, ex subcoordinadora del movimiento, dice que al ir ya con precandidatos definidos y agendas propias, la posibilidad de encontrar coincidencias era mínima. Una vez que sacaron las representaciones presidenciales, es muy complejo para que puedan ceder la una o la otra parte, y esto les dificulta realmente llevar adelante un proyecto de Ecuador. Con esa organización política, el Movimiento Centro Democrático ha mantenido conversaciones, pero esta no está dispuesta a ceder la precandidatura del exministro del Interior, José Serrano, y la otra tampoco quiere retirar la precandidatura de Leonidas Issa. Y entonces, la intención de correr con un binomio único, en representación de lo que denominaron como la unidad de izquierdas y el progresismo el pasado 31 de julio, se va enfriando con el pasar de los días. El Consejo Nacional Electoral deberá controlar lo que las organizaciones políticas inviertan para la campaña en redes sociales en este 2025 por sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, según expertos en la materia. En el caso de los binomios, el gasto electoral no deberá pasar de los 5 millones. La campaña para las elecciones de 2025 está prevista entre el 5 de enero y el 6 de febrero, pero desde ya expertos advierten sobre el control que el Consejo Nacional Electoral deberá hacer al dinero que las financian, especialmente en redes sociales. Carlos Aguinaga, ex vocal del CNE, explica que para estos comicios el Tribunal Contencioso Electoral ya sentó un precedente que deberá acatarse. A propósito de uno de los casos de Alem Berbera, determinó de cumplimiento obligatorio que deben controlarse y regularse las redes. Para esta elección, ¿en qué gastan?
cómo contratan, cuánto cuesta. El límite del gasto electoral fue aprobado por el CNE en $5,4 millones para el caso de los binomios presidenciales, mientras que el de asambleístas nacionales es de 4,1 millones. ¿Esto cómo se calcula? En el caso de parlamentarios andinos es 1 centavo por el número de electores, para lo que es asambleístas 30 centavos por el número de electores, de acuerdo a la circunscripción. Por ello, Aguinaga recomienda al organismo electoral conformar de manera urgente una mesa con las entidades financieras para controlar cada centavo y garantizar una competencia justa, pero sobre todo transparente. Debo convocar al SRI, debo convocar a la Fiscalía, le debo convocar a la UAPE, le debo convocar a la Superintendencia de Bancos para controlar las inversiones, para controlar el uso del dinero. Pero ¿quién debe dirigir eso? El Consejo Nacional Electoral, para conjuntamente hacer controles cruzados. Si los candidatos exceden el monto aprobado, recibirán sanciones que podrían incluso llegar a la suspensión de la organización política. Mientras tanto, aún se desconoce con exactitud los recursos que recibirán del Estado para su promoción. Hasta ahora, el CNE proyecta unos 13,76 millones que serán divididos entre todas las dignidades. Los precandidatos a la Asamblea Nacional en Guayas por la Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7, aceptaron sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. El actual ministro del Deporte, Andrés Guzmán, el asambleísta independiente Ferdinand Álvarez, las hermanas Lucía y Paula Jaramillo, Francisco Ceballos Macías, entre otros aspirantes, acudieron a la delegación electoral de esa provincia y firmaron las actas de proclamación y aceptación de sus precandidaturas. Y para el regreso a clases en las provincias de la región Sierra y Amazonía, el Ministerio de Educación planteó lineamientos que son de estricto cumplimiento. Entre ellos está que no se exigirá cortes de cabello, así como tampoco se podrá pedir cuotas adicionales en las instituciones fiscales. Cada vez falta menos para que los estudiantes de las instituciones educativas de la Sierra y Amazonía retornen a clases. Mientras tanto, el Ministerio de Educación prepara todo para el inicio del año lectivo 2024-2025. Entre ello está que para este periodo se establecieron lineamientos que obligatoriamente deberán cumplirse. Por ejemplo, que en las instituciones fiscales está prohibida la venta tanto de útiles escolares, así como uniformes. Si bien es cierto que en los centros educativos se utilice el uniforme escolar, no se puede obligar a que las estudiantes utilicen faldas según el Código de la Convivencia. Tampoco se podrá exigir cortes de cabello a los alumnos. En las escuelas y colegios no se podrán solicitar cuotas adicionales para agasajos y fiestas. Únicamente esos recursos podrán ser solicitados por un acuerdo entre padres de familia. Según la Ley de Educación, además queda totalmente prohibido negar la matrícula a los estudiantes. Eso mientras que en las instituciones particulares y fiscomisionales el incremento de pensiones deberá ser socializado antes del ingreso a clases. Claro, respecto al control de textos, de uniformes, de que no existan cobros indebidos en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación está dando atención en absolutamente todos los puntos, en los distritos educativos, en las coordinaciones zonales, asimismo tiene la línea telefónica y 1-800 de educación. Línea que está habilitada para que usted pueda presentar las denuncias correspondientes. Adicional a ello, esta misma cartera de Estado emitió los lineamientos pedagógicos para este nuevo año lectivo, entre las cuales constan la socialización educativa, la vinculación con la comunidad, fomento de lectura, desarrollo del pensamiento lógico, fomento del deporte, reflexión pedagógica y desarrollo sostenible. José Flores, viceministro de Educación, destaca además que se prestará énfasis en temas de seguridad de los planteles educativos del país. Estamos fortaleciendo la socialización de protocolos y rutas de protección ante cualquier situación de violencia que se presente en el sistema educativo. Recuerde que el retorno a clases será el próximo 2 de septiembre en la Sierra y Amazonía y son alrededor de 1.7 millones de estudiantes que volverán a las aulas. Llenos de agradecimiento y emoción, este miércoles los medallistas olímpicos Daniel Pintado, Glenda Morejón y Angie Palacios recibieron sus nuevas casas entregadas por el Ministerio de Vivienda. Esto es un reconocimiento por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Así, llenos de emoción, los hijos de Daniel Pintado, quien ganó medalla de oro en marcha en París 2024, elegían sus cuartos y recorrían la casa que el Ministerio de Vivienda obsequió a Pintado este miércoles. En reconocimiento por llenarnos de orgullo y representar de la mejor manera al país en las Olimpiadas. La vivienda se encuentra en la ciudad de Cuenca. Yo creo que lo soñé desde hace mucho tiempo y verles a mis hijos felices, a mi familia feliz, creo que es algo que me hace muy feliz. En la misma ciudad, pero en otro sector, la ganadora de plata en la disciplina de marcha, Glenda Morejón, recibió también su casa. Allí continuará escribiendo su historia, ahora junto a su prometido, quien le pidió matrimonio en París. El reflejo de todo el esfuerzo, el sacrificio que hemos realizado y que nunca se den por vencidos y ser muy pacientes y perseverantes hasta conseguir todo lo que nos hemos propuesto. Angie Palacios y Neisida Gómez, hermanas y campeonas olímpicas en levantamiento de pesas, serán vecinas. En la misma urbanización en Conocoto, en Quito, Palacios recibió junto a su familia la casa para ella y para Da Gómez, quien no pudo asistir. Después de tanto sacrificio, ahora puedo decir que tengo mi casa propia. La verdad no me lo esperaba. Muy buen recompensados todos los medallistas que se les han entregado su casita, porque sé que todos han luchado por poder tener su casa. Esta casa, que es lo menos que se merece. Si todos los ecuatorianos tuviesen la dedicación, la disciplina, la determinación, la constancia de nuestros medallistas, nadie nos pararía en el mundo. Para los deportistas, la entrega de estas viviendas es un sueño cumplido y un impulso para continuar con su labor de dar esperanza y alegría a los ecuatorianos. Este jueves en Guayaquil, la tigra Lucía Yepes, ganadora de plata en lucha libre, y Luisa Valverde, quien obtuvo diploma olímpico en la misma disciplina, recibirán sus nuevas viviendas. Y estos reconocimientos que el gobierno entregó a los medallistas olímpicos es digno de aplaudir. Pero valdría la pena hacer un trabajo exhaustivo para examinar una a una las necesidades no solo de los deportistas que llegan a las Olimpiadas, sino de todos quienes buscan participar en competencias internacionales, pero por falta de ayuda no pueden lograrlo. De ahora en adelante, las autoridades deberían enfocarse en invertir en su preparación para que nuestros atletas alcancen muchas más glorias. En otro tema, un fuerte golpe dio la Policía Nacional en 3 provincias, Pichincha, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, esta última considerada como la matriz del grupo delictivo denominado R. Entre los detenidos se encuentra el cabecilla de la organización y un policía en servicio pasivo. Tras 5 meses de investigación, la Policía Nacional logró la desarticulación de una organización delictiva que operaba en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Manabí, denominada R, logrando la captura de 18 individuos de nacionalidad ecuatoriana, entre ellos una mujer y un policía en servicio pasivo. 5 de estos fueron capturados meses atrás y los siguientes 13 la madrugada de este miércoles 21 de agosto. La contratación de vehículos particulares o taxis informales, los mismos que venían de otras provincias, específicamente de la provincia de Pichincha, de Imbabura, de Tungurahua y El Guayas, hacia la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde eran intimidados con uso de armas de fuego. Aproximadamente 17 serían las víctimas identificadas tan solo en este periodo investigativo, de los cuales uno de ellos fue asesinado en manos del líder de este grupo delincuencial, conocido como alias JH, quien además contaba con medidas sustitutivas. Se procedió a la recuperación de 11 vehículos que fueron reportados como robados, así también armas de fuego, carrocerías con identificaciones limadas, autopartes, terminales móviles y la aprehensión de varias cantidades de sustancias sujetas a fiscalización. La capacidad operativa de esta organización era de 3 a 4 secuestros por semana, generando grandes cifras económicas. Aproximadamente una cantidad económica de $20,000 que generaba esta economía ilegal delincuencial. Todos estos individuos, a excepción de la mujer, poseen antecedentes penales por múltiples delitos y la mayoría tienen sanciones no privativas de la libertad. Un operativo de control se ejecutó en la cárcel del Inca, al norte de Quito. Guías penitenciarias detenidas y el decomiso de celulares, dinero en efectivo, sustancias sujetas a fiscalización y otros objetos prohibidos es el saldo de la intervención. Escoltadas por miembros de la Policía Nacional, así salieron las 3 guías penitenciarias y un administrador que fueron detenidos durante un operativo ejecutado este miércoles en la cárcel de El Inca, al norte de la capital.
El operativo se realizó con autoridad competente, la cual verificó la tenencia de objetos prohibidos, ¿no? Entonces, una vez se ha verificado la tenencia de objetos prohibidos, se hace la aprehensión. En este momento están para verificar su situación jurídica. Decenas de policías ingresaron a este centro carcelario desde las 4 de la mañana para el control de armas, municiones, explosivos y otros objetos prohibidos. Entre los hallazgos están celulares, sustancias sujetas a fiscalización y $3.463. Tenemos alrededor de unos 50 celulares, tenemos también un microondas, por ejemplo. Son accesorios que están prohibidos y sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente unos 100 a 200 sobres entre una sustancia blanquecina y otra verdosa. Durante el operativo, además, otros 4 privados de la libertad fueron llevados a casas de salud, mientras que las detenidas ya fueron puestas a órdenes de la justicia para la respectiva audiencia de flagrancia. La policía informó que estos operativos continuarán en otras cárceles para garantizar la seguridad. En menos de 20 días se registraron 2 asesinatos dentro del hospital del IES de Manta, en Manabí. Y sobre este último caso hay 2 detenidos. Las autoridades han activado en casi 1000 veces el Código Plata durante el primer semestre de 2024. Darwin Andrade, de 42 años, conocido como El Ñato, fue asesinado esta mañana al estilo sicariato en el área de emergencia del Hospital IES, en Manta. El occiso era miembro de los Choneros y registraba antecedentes penales. Presenta varios antecedentes por robo, por asesinato, por atentar contra la propiedad pública. Los sicarios accedieron al área de emergencia de esa casa de salud y dispararon a su objetivo. Inmediatamente se activó el Código Plata en el lugar con el fin de resguardar el sitio. 2 personas resultaron detenidas. Inmediatamente realiza una persecución interrumpida a este sector de la Revancha y Vivienda, logrando la ubicación de 2 ciudadanos que han sido aprehendidos. Este sicariato se suma al registrado el pasado 2 de agosto, cuando en la misma área de emergencia en esa casa de salud, sujetos asesinaron a Patricio García, alias El Puerco, miembro de los Choneros y brazo derecho de alias Fito. Desde el 1 de enero al 10 de junio del 2024, se registraron alrededor de 840 eventos confirmados como Código Plata a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 960 procedimientos en los hospitales de la red pública del Ministerio de Salud. El Código Plata se activa cuando llega una persona herida con arma o una amenaza inminente que ponga en riesgo a las personas. De esta última cifra, las intervenciones Código Plata que mayormente se ha ejecutado son en establecimientos del Ministerio de Salud Pública, en sanatorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, casas de salud privadas e incluso en instituciones fiscomisionales del Ministerio de Salud Pública, principalmente en las provincias del Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.